Gracias. Esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el maestro Jorge Lara, experto en temas de seguridad, y Adrián Rueda, el periodista que mejor conoce los temas de la Ciudad de México. Adrián, buen día, bienvenido. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buen día. Empezamos con usted. Déjeme decirle que estamos frente a uno de los conocedores más puntuales del tema de la seguridad. Jorge Lara, maestro, pedimos y modificamos un poco el esquema porque nos interesa mucho el asunto de la seguridad. Claro. El nuevo gobierno, pareciera que está dando palos de ciego en el tema de la seguridad especialmente, y empiezo con uno. La que va a ser la nueva secretaria de Educación, en una entrevista, habló sobre literalmente pactar con el narcotráfico. ¿Qué significa esto? Incluso yo vi un tuit de usted que me pareció muy bueno. Claro que sí, Ricardo, cómo no. Sí, creo que te refieres a Olga Sánchez Cordero, que Sánchez Cordero ya ha sido prenominada como secretaria de Gobernación, exministra de la Corte, en donde yo creo que están entrampados en esta ocurrencia que tuvo lugar en la campaña, en donde Andrés Manuel López Obrador señala que habrá una amnistía. Amnistía. ¿No? Así literalmente citado, habrá una amnistía. Me parece que este es un tema que no tendría por qué estarlos entrampando. ¿Por qué? Porque en México no hay una circunstancia de crimen de naturaleza política, de guerrilla, de movimientos separatistas, que es donde se utilizan prototípicamente para desmontar la conflictiva estos temas de diálogo amnistía. con las partes. El diálogo con las partes bajo ciertas condiciones muy estrictas para hacer valer el Estado de Derecho y regresar al orden institucional, que es para lo que sirven estos procesos de amnistía. Aquí me parece que quieren tratar de enfrentar o es una idea para desmontar la violencia del crimen organizado, pero ese no es el camino. El camino tiene que ser hacer valer el Estado de Derecho, el camino tiene que ser profesionalizar a nuestras policías, el camino tiene que ser hacer corresponsables a los gobernadores y a las fuerzas estatales de seguridad, el camino tiene que ser seguir en la profesionalización del Ministerio Público, el camino tiene que ser fortalecer los mecanismos de inteligencia, los mecanismos en contra, ya lo hemos dicho muchas veces, del lavado de dinero y propiciar la recuperación de activos financieros del crimen organizado. Me parece que van a perder mucho tiempo, muchos recursos, mucha energía en armar estas mesas de amnistía que, insisto, no tenemos una problemática que amerite esto. En todo caso, también lo hemos comentado, el sistema acusatorio, la propia Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales es tan generoso que tiene mecanismos para cuando un delincuente o una persona que está en estas circunstancias quiere avenirse con el Estado, dar información que sea útil para las investigaciones, eso ya está. Claro, no se requieren mesas, ni inventar el hilo negro, ni importar ningún modelo de experiencias que no tienen nada que ver con lo que está viviendo nuestro país. Adrián, decía yo que tú le conoces, le sabes muy bien a lo que pasa en la Ciudad de México y nos has platicado aquí temas, el tema de la seguridad. Yo no me imagino, y le pregunto también a usted que nos está viendo, yo no me imagino a los delincuentes de la Ciudad de México, por decir algo, estas bandas que hay en Tepito, que se sienten a negociar y les digan, pues miren, este territorio ya no se lo peleen. Olga Sánchez Cordero dijo, no, pues que ellos definan territorios, espacios. Yo me quedé con la boca abierta. ¿Qué es eso? ¿Tú te los imaginas? No, mira, a mí me preocupa algo más de lo que dijo el maestro Jorge Alberto Lara. A ver, te vas a reunir con los delincuentes, o sea, ¿ya sabes dónde están? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son tus correos? O ahorita está de moda, Andrés Manuel está reuniéndose con todos, vienen hasta visitantes estadounidenses, viene con todos los grupos, entonces los va a convocar a un cónclave, a ver, vengan a mi oficina de la colonia Roma, los va a atender Olga Sánchez Cordero y vamos a platicar. Y me llama la atención tu comentario porque tienes toda la razón. A ver, va a ser, ¿se acuerdan que en las épocas del Chapo, los Beltrán, etcétera, se habló de una federación? Así es. Que habían hecho un gran pacto los narcos para repartirse el pastel. Territorios. Bueno,
habría que ver, ahora que vienen los visitantes de Estados Unidos, habría que ver qué opinan, de qué lado, ¿no? ¿Qué opinan las leyes internacionales de que en México se puedan sentar con los capos que han hecho tanto daño al país y decirles, señores, vénganse, no tienen ningún problema? O sea, ¿qué les va a decir? ¿Que sigan traficando? ¿Que sigan matando? ¿O cuál va a ser la amnistía? ¿Que sigan trabajando? Se me hace muy grave que ellos digan que pueden reunirse porque tendrían que decir con quiénes, en dónde, cómo los van a contactar, o si ya hay un listado Si ya de sabes domicilios. quiénes son, dónde están, Sí. ¿por qué no los atrapas? Exactamente, ¿para qué tienes que platicar con Así ellos, es. no? O van a platicar también porque era un gran problema, tú te refieres a la Ciudad de México, y aquí dicen que hay mucho narcomenudista, esos no se sientan a platicar. Claro, por Los supuesto grandes que capos no. sí, pero ¿quién va a controlar a esos? Se me hace una tontería, yo coincido con el maestro, el sistema acusatorio penal es tan amplio que quien quiera se pueda acercar. Yo creo que es Claro. populismo puro y tratar de cumplir una promesa que no tiene pies Que ni es cabeza. incumplible. Le pregunto a usted, ¿usted cree que un criminal que gana millones de pesos al día, por hora incluso, va a dejar eso y se va a dedicar pues a conducir un taxi, un Uber? De locos. Hubo un conjunto de propuestas del propio presidente casi ya electo en materia de seguridad. Se plantea desaparecer el CISEN, se plantea desaparecer el Estado Mayor Presidencial, se plantea crear nuevamente la Secretaría de Seguridad, se plantean muchas cosas. ¿Qué significa todo esto? ¿Otra vez reinventar todo? Pues me parece que, insisto, siguen atrapados en las promesas. Muchas de ellas son más bien simbólicas, ¿no? El tema del CISEN, yo creo que es irresponsable plantear la desaparición de un órgano de inteligencia. Cualquier Estado democrático, con los controles necesarios de rendición de cuenta, controles de parlamentarios y fiscalización, debe tener una espina dorsal de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es la recopilación, es el proceso y la diseminación de información que tiene que ver simple y sencillamente con la prevalencia del Estado, con el orden, y me parece que es irresponsable. Quizás si se vaya a mutar, si le quieren cambiar de nombre, bueno, pues que lo digan, pero que no, se vayan al extremo de decir, vamos a desaparecer esto. Nosotros hemos sí señalado que el CISEN y desde luego inteligencia financiera fueron utilizados en la campaña política, especialmente para pegarle, por ejemplo, a Ricardo Anaya. Pero esto me parece que son cosas que hay que evitar, que hay que corregir, pero no hablar de desaparecer el CISEN. Y otras ideas que me parece que sí son necesarias, por ejemplo, también lo hemos dicho, el crear o el volver a instaurar la Secretaría de Seguridad Pública bajo una premisa. Hablan muchos de la Fiscalía que sirva, pero nadie está hablando de la policía que sirva. Claro. De la policía de investigación. El reto en este país ya no es tanto del Ministerio Público. Me parece que nos estamos enfocando demasiado en el Ministerio Público y estamos dejando sin una cobertura de crítica y de propuesta a lo que tiene que ser la policía de investigación, que tendrá que estar ubicada en la Policía Federal. Me parece que ahí sí hay que ver con cuidado la propuesta y ahí es donde se tiene que hacer el énfasis institucional. Claro. Adrián, ¿qué significa cuando habla uno con conocedores del tema, como lo estamos haciendo con el maestro Lara, conocedores del tema de la seguridad, lo primero que dicen es que un Estado moderno se basa en inteligencia, es decir, un sistema que haga investigación, que nos diga qué está pasando, en dónde está pasando y quiénes están participando en los hechos delictivos. Y aquí pareciera que lo quieren desaparecer. No, bueno, y yo partiría porque es un asunto de seguridad nacional. El que el Estado sepa qué conflictos están brotando, qué grupos, qué activistas, qué todo, es para la toma de decisiones. Ustedes se acordarán que Andrés Manuel en más de una ocasión dijo, me pasaron información del CISEN, tengo alias, él la utilizó en las campañas, pero también la utiliza para estar enterado, para tomar acciones. Creo que es fundamental que todo gobierno, es más, en nuestra profesión, claro, en el periodismo, la información es poder porque te da la toma de decisiones. Yo creo que lejos de desaparecer, debe quizá profesionalizarse porque muchas veces sí se espían para deshacer políticos, enemigos políticos, pero creo que es un organismo vital
y que lo debería fortalecer. Lo de la Secretaría de Seguridad Pública, han sido tantos cambios a lo largo de los gobiernos, sobre todo gobiernos que llegan y se reinventa la policía, que si la preparación ahí en San Luis Potosí, donde tienen su escuela, que sí es buena, que sí es mala, el punto clave es que no se ha podido profesionalizar los cuerpos policíacos. Claro. No tenemos la carnita, el elemento básico, entonces la idea es buena siempre y cuando se privilegie la preparación y la capacitación de los elementos que la integren. Maestro Lara, usted fue subsecretario de... Estuvimos en la PGR como subprocurador y en Gobernación. Perdón, y en Gobernación. Sí, en los dos cargos. ¿Qué van a decir? ¿Conoce usted el tema? ¿Qué van a decir estos personajes que vienen del gobierno de Trump, que es básicamente el primer círculo, sobre estos temas? ¿Qué dicen sobre ellos? Usted los conoce bien. Bueno, ¿qué podrían decir? ¿Qué podemos esperar sobre eso? Es un tema muy importante. No hay que olvidar que Estados Unidos está padeciendo en ese momento dos crisis muy serias. Uno, la crisis de la migración, que ya está en los más altos niveles de preocupación en la agenda nacional. Bueno, ha sido el tema recurrente, el tema favorito del presidente Trump. Y el tema de una epidemia de muertes por opiáceos y opioides. ¿Sí? Al año están muriendo 60,000 norteamericanos por abuso en el consumo de estas sustancias. Me parece que llegan y van a llegar precisamente con estas dos crisis a ponerlas sobre la mesa. A mí me parece que López Obrador está el presidente electo o candidato ganador o como le queramos decir, presunto candidato ganador, como le queramos decir, tiene la gran oportunidad de fijar el tono en la relación con este equipo de altísimo nivel, no obstante lo prematuro que es la reunión, porque apenas estamos saliendo del proceso electoral, para hablar de un tema que yo vi ausente en la agenda de estos últimos años, que es el tema del tráfico de armas. Claro. En tanto exista renta por drogas y otras actividades ilícitas y exista el insumo del poder de fuego, que es el que está alimentando a los cárteles del narcotráfico y de otros delitos de la extorsión y el derecho de piso, seguirá la inseguridad en nuestro país. No habrá amnistía que valga, no habrá otros procesos que valgan. Entonces me parece que es un momento muy importante para decirle al gobierno de Estados Unidos, si quieres que yo continúe con esta política internacional fijada en tratados en la ONU, etcétera, para combatir, para limitar, para frenar el tráfico ilícito de estupefacientes, imperiosamente necesito que se detenga el tráfico ilícito de armas, que se cuenta por año hasta en 200,000 unidades de armas. Entonces me parece que es una oportunidad muy importante. Ahora sí que como ciudadano mexicano yo espero y hago votos que este sea uno de los temas prioritarios, claro, si no es que el más importante. Claro. Adrián, dijo Trump, usted lo escuchó seguramente, que si no quieren que separen a las familias, que no vengan. Me parece una respuesta pues de un enorme cinismo, aunque al estilo Trump. Y de pronto vemos que el que va a ser el encargado de la seguridad o de la Secretaría de Seguridad en México, el señor Durazo, dijo, bueno, pues vamos a crear en el sur de nuestro país una fuerza, igual que la fuerza que detiene a los mexicanos y centroamericanos que van a entrar a Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Bueno, es algo muy grave, ¿no? Nosotros estamos peleando que en la frontera norte se respete no solo a los mexicanos, a todos los migrantes que vienen de Centroamérica. Habían pedido desde hace mucho las autoridades que blindaran la frontera de Chiapas, que básicamente es por donde entran para frenar un poco el flujo migratorio. Creo que el problema no es en México, el problema es en Estados Unidos, ¿no? Se me hace muy grave que de entrada vengan a dar instrucciones a un gobierno que a su vez al interior, bueno, a un gobierno futuro, como es el de Andrés López Obrador, que a su vez gira instrucciones hacia adentro. Me llamó mucho la atención el comentario de Jorge. Si en Estados Unidos están muriendo por el consumo de tanta droga, va junto con pegado cómo le ofreces en México amnistía a los narcos para que sigan trabajando, ¿no? Y mira, ese es por un lado. Por otro, en la parte política, qué interesante el poder que a menos va a emanar Andrés Manuel López Obrador, que lo vayan a visitar a la colonia Roma los enviados de Donald Trump. Esa es una. Y la otra, creo que se empieza a ver la mano de Marcelo Ebrard
que se vio que hizo buenos contactos y que se está amarrando y va a ser el representante de todas estas políticas. Pero grave es, si nosotros estamos alegando, y es un escándalo internacional lo que se hace con los niños en Estados Unidos, que nosotros pudiéramos hacer algo semejante. En el sur. En el sur. Es gravísimo. Claro, por supuesto. Gracias. Vamos al resto de los temas. Les recuerdo que esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el maestro Jorge Lara, experto en temas de seguridad, y Adrián Rueda, periodista conocedor de lo que pasa en la Ciudad de México. Maestro Lara, regresan las conferencias mañaneras al mejor estilo. Lo platicábamos antes de entrar al aire. Esto yo lo vi en Venezuela. Así empezó Hugo Chávez, diciendo: señores de los medios concesionarios, ayúdenme a las transmisiones diarias, a comunicarme con nuestro pueblo. Ahí definió quiénes eran leales y quiénes enemigos. Maestro. Bueno, eso es el sello de la casa. Sí, claro. De López Obrador, ¿verdad? Sí, y de este tipo de gobiernos. Me parece que va a depender mucho de la visión crítica que tengan los medios, los partidos de oposición, de que se pueda analizar lo que en esas conferencias se diga, porque no hay interlocución. No hay interlocución. Yo nada más quiero recordarles... Y convierten en enemigos a la prensa crítica. Cuando él era jefe de gobierno, hizo lo propio, y yo y ahora la aliada de López Obrador, la diputada electa Gabriela Cuevas, interpusimos un amparo porque quisimos entrar en nuestra calidad de acreditados por una revista para participar en ese informativo y sobre todo poder dar nuestro punto de vista en contrapunto, en crítica, en análisis, y nos negaron la entrada. Claro. En el amparo nos concedieron la posibilidad de hacerlo y ya desistimos en su momento. Pero en todo caso va a depender mucho de los medios de comunicación, de que no haya este espíritu acrítico, claro, de no pasar por el sedazo, porque no olvidemos, él va a ser el presidente y sus actos van a tener una enorme repercusión, para bien o para mal, y me parece que la crítica es obligada. Sí. Mire, ayer, muy vergonzoso, por ahí lo consignan algunos medios, luego de una conferencia, una plática, estas banqueteras, la mayoría de los reporteros le aplaudieron. No puede ser. Esto es vergonzoso. Un periodista no está para aplaudir, está para preguntar. Lo dijo Peña, no, ustedes no aplauden cuando se quedaron todos. Lo dijo, callados. sí. Oye, mira, sobre las mañaneras creo que es una estrategia que le dio muy buen resultado a Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno por una sencilla razón, y creo que lo va a seguir haciendo, porque él pone la agenda del día. Sí. ¿Se acuerdan que cuando era jefe de gobierno el presidente o todos tenían que responder a lo que él fijaba, como fue en la campaña, ¿eh? Sí, en la campaña él fijaba el tema y los demás reaccionaban. Entonces creo que piensa utilizar la misma estrategia que a él creo que le va a dar resultados. Mira, yo no comulgo tanto, como dice Jorge, de la prensa crítica. Sí, lo que pasa es que avasallan. Te dicen, a ver, habla de esto, y es todo el día está repitiendo. Si no le conviene al otro día, planta otro tema y es lo que él diga y se acabó. Claro. Entonces creo que es una estrategia, no es nueva, está probada y creo que le va a funcionar para sus fines. Por supuesto. Es propaganda, no es información. Medio minuto, maestro Lara. Pues entre las 12 iniciativas que les propuso a sus legisladores, para abajo la educativa, según lo que se conoció el día de ayer. Bueno, esto es preocupante, ¿verdad? Nuestro país tiene que seguir haciendo esfuerzos para elevar la calidad educativa de los jóvenes, para homologar, para darles una plataforma de competencia. Ya no se va a competir de ciudadanos mexicanos contra ciudadanos mexicanos por los puestos de trabajo. Ahora ya el entorno internacional significa que los jóvenes, los niños van a competir con muchachos de Corea, con muchachos de Japón, con muchachos de la India, de China, que en materias de matemáticas, que en materias de ingeniería, de idiomas, tienen un avance espectacular. Y me parece que ahora seguimos entrampados en lo que van a ser las grillas de la CENTE, las grillas del CENTE, y eso va a ser la prioridad más que la educación de los jóvenes. Claro. En el último debate, yo no escuché a López Obrador, por ejemplo, en el último debate presidencial, dar una sola línea sobre alumnos. Toda su reflexión fue sobre maestros. Sí, efectivamente. Mire, en el centro del país, en donde está la industria automotriz, la pelea por una posición es con coreanos, chinos y norteamericanos.
Adrián. Mira, habría que Medio esperar, minuto. sí, habría que esperar qué parte de la reforma educativa se va a echar abajo. Si es toda, porque es muy ambiguo decir se va a echar abajo, sí, es una promesa de Claro. campaña, pero que la forma de elegir el que no van a heredar, el que les van a dar dinero. Entonces yo creo que había que esperar a ver cuál es la parte que Andrés Manuel López Obrador y su equipo proponen como desaparición, ¿no? Esteban Moctezuma creo que es un cuate que le intelige un poco más y que tendrán Muy que bien. llevar muy bien en eso. Y la otra parte ya para finalizar este tema es, a lo mejor para desactivar probables manifestaciones durante su Muy gobierno bien. y pacificar al país también en ese sentido. Adrián, gracias, buen día. Gracias, buen día. Maestro, Buenos días. gracias, buen día. ¿Qué le parece? Estupenda la conversación de hoy, ¿no? Mire, háganos llegar sus comentarios. Por hoy es todo. Los esperamos mañana en Despertador Político. Quédese con Javier Solórzano y las noticias más importantes de este día. Gracias. Adiós.